La Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco del 40 aniversario de su fundación, tiene el agrado de presentar a ustedes, por conducto del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, la Conferencia Internacional El alcance de la reforma energética, México y los modelos internacionales de regulación energética. Vamos a pasar ahora a dar la presentación del excelentísimo embajador, el señor Nandil Noklina. La universidad se honra, como se honra también con la presencia de los demás ponentes, en recibirlo. Muchas gracias, señor embajador. El señor embajador ha sido consejero especial del ministro de Minas en Sudáfrica, abogado de la Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica, fue director general del Departamento de Minerales y Asuntos de Energía en Sudáfrica también, maestro en Derecho por la Universidad de Warwick en Gran Bretaña y abogado por la Universidad de Fort Hare de Sudáfrica. Es un honor tenerlo aquí, señor embajador. El embajador nos va a hablar sobre la reforma energética en Sudáfrica. Bueno, muchas gracias, moderador. También voy a unirme a mis colegas para felicitar a la universidad por la celebración de sus 40 años. Como el profesor Banks de la universidad, que es muy joven, y yo vengo también de una nación que es muy joven, solo 28 años tiene, la mitad de lo que tiene esta universidad. Y quiero agradecer mi gratitud a los organizadores de esta conferencia, particularmente a mi amigo José Juan González, que hizo posible que nosotros asistiéramos a esta conferencia. Voy a hablar de las reformas en Sudáfrica en la industria energética de ese país. La industria energética en Sudáfrica tiene un gran espectro, pero específicamente debido al tiempo les voy a mostrar el sector de hidrocarburos, donde es el área con la que me voy a enfocar. La razón de que sea importante es que es un área de las reformas que conduce a mucha controversia en Sudáfrica, no solo con lo que se refiere a la jurisprudencia, sí que sería la parte más interesante para compartir con ustedes. En todos los países que tienen recursos naturales en su jurisdicción, nadie tiene una relación congelada o de conflicto con el sector privado. La razón de eso es que hay una tensión que existe entre la noción de soberanía por un lado y la de la propiedad privada por el otro. Las reformas en Sudáfrica tratan de reflejar esa tensión existente. Las reformas en esos países generan la introducción de la competitividad, de introducir productividad, etcétera, etcétera. Pero, como dije, Sudáfrica es una nación nueva. Las reformas en Sudáfrica están determinadas por la nueva gasto político que ha recaído sobre los sudafricanos.
En Sudáfrica, los objetivos económicos y políticos, desde el colonialismo hasta el establecimiento de un régimen democrático, que han determinado las diferentes generaciones de leyes petroleras. Esto, en cuanto a mi referencia a derechos minerales, es porque en el contexto sudafricano, gas y los minerales están regulados por la misma legislación. Entonces, cuando hablé de derechos minerales, también me referiré al petróleo. Los derechos en Sudáfrica derivan del derecho romano, el derecho a prospectar los minerales encontrados en la propiedad privada. Es por eso que la propiedad privada se estableció en Sudáfrica. Desarrollo en Sudáfrica tiene una historia que se remonta a varios años. El Estado estableció en su constitución la autoridad para establecer la justicia, para dar la justicia en lo que se refiere al desarrollo de gas y petróleo. La Constitución de Sudáfrica le otorga al Estado tomar medidas correctivas para abordar todos los cuestiones sociales generadas, las injusticias sociales, pero a la Constitución al mismo tiempo, en términos de propiedad privada, algo que se desarrolló desde el colonialismo, es en general injusta. La cuestión es cómo se pueden establecer reformas dentro del contexto de esa Constitución, y por eso hay una paradoja que se ve matizada por el hecho de que los distritos están protegidos y los derechos privados están protegidos, y el Estado no puede poner medidas correctivas que resuelvan las injusticias del pasado. ¿Cómo se navega por ese parámetro que está establecido por la Constitución? Y este es el tipo de Constitución que el profesor que llama transformativa, constitucionalismo transformativo. Es una Constitución que tiene señalamientos de tipo liberal, protector, y por otro lado es transformadora porque trata de generar nuevos cambios. Las reformas en Sudáfrica se dan en ese contexto. Las reformas que han pasado de este tipo de constitucionalismo en Sudáfrica se llaman las reformas de desarrollo de petróleo y minería, que se promulgó en 2002. Estos recursos naturales son patrimonio del Estado, de todos los sudafricanos. Esta ley otorgó derechos a las personas privadas, y de esa forma se empezó el conflicto entre el Estado y el sector privado, porque ahora estas personas del sector privado sentían que se les estaba expropiando su propiedad, y el Estado, por otro lado, decía que no era una expropiación general de los derechos de propiedad, sino que se están poniendo medidas correctivas. La Constitución dice que la expropiación puede afectar el interés nacional, y
para corregir los intereses del pasado hay que afectar ese interés nacional. Por eso hemos estado en este balance entre el Estado y el sector privado. ¿Qué debe hacer entonces el Estado para pasar de este antiguo sistema al nuevo? El antiguo Estado dependía del derecho romano y ahora se busca tener un sistema administrativo de asignación de derechos, porque el Estado ahora es el depositario de la riqueza del país. Para mostrar las limitaciones que eso ha generado en la Constitución de Sudáfrica al inicio de todo el proceso de formulación de políticas en Sudáfrica, se buscó que hubiera un cambio. Estamos hablando de la propiedad del Estado de los minerales, pero cuando se adopta la ley, debido al hecho de que tenemos reservas, porque se afectan estos derechos, y debimos establecer una custodia de los derechos minerales. Por eso el Estado es el propietario de los minerales. Y es un concepto interesante porque esto genera mucho debate, porque muchas personas dicen que sí, los derechos minerales son patrimonio nacional y la herencia de todos los sudafricanos, el Estado, como representante y receptor de los derechos de las personas, debe ser el titular y no solo debe tenerlos en custodia. Pero otros dicen que mientras el Estado sea el titular de estos derechos de propiedad en nombre del pueblo, se pueden asignar en una forma que afecte el interés de las personas. Entonces, para transitar del régimen antiguo al nuevo, hemos creado lo que se llama arreglos transitivos. Estos arreglos transitivos dicen que los propietarios de los derechos deben en 2 años, sin tomar en cuenta los otros aspectos, o bien 5 años, dependiendo de si se habla en el primer lugar de petróleo o de minerales. Todos deben convertirlos dentro de estos marcos de tiempo. Si el propietario no puede cumplir, entonces esos derechos pasan al Estado y dejan de existir solo en las manos de pasan a ser a la propiedad del Estado para que pueda asignarlos a otras personas. Y el Estado debe informar de los nuevos objetivos, que son muy transformadores, porque uno de los aspectos que está relacionado aquí es que los recursos naturales tienen que ser al beneficio de todos. Y también el ministro se le ha pedido que establezca un proyecto que redistribuya los derechos minerales y la propiedad de estos en Sudáfrica. Entonces, esto quiere decir que todo lo que es propiedad de los titulares debe pasar a los sudafricanos en desventaja. Estos sudafricanos en desventaja son las mujeres, los personas que tienen algún problema físico o los niños, etcétera.
Como resultado de esto, algunas personas no pudieron cumplir con estos derechos y, por tanto, ha habido varios casos que se han llevado a tribunales que han retado esas decisiones, porque las personas que dicen que se les están expropiando sus propiedades. Pero el tribunal ha tomado decisiones conflictivas al respecto. Ha otorgado derechos a una compañía privada para poniendo a un lado la decisión del ministro porque dicen que esto era una expropiación. Pero la Corte dio un punto de vista que este proceso no era expropiatorio porque los derechos minerales son una propiedad práctica una vez que se tiene la autorización mineral. Y si no, para tener esos derechos minerales, si no se tiene, se debe tener una autorización del Estado. Eso es lo que decidió la Suprema Corte de Apelaciones, como poniendo a un lado la decisión del Alto Tribunal de Justicia. La Corte Constitucional también dice que este proceso no es una expropiación generalizada porque, uno, el Estado, cuando pierde sus derechos, la persona, después de no haber convertidos, el Estado los tendrá en custodia y los guarda para sí. No los guarda para sí, sino que los redistribuye de acuerdo con las leyes y la justicia. Y también ha visto algunas reformas constitucionales que desde el apartheid, el gobierno en Sudáfrica no tenía una política energética específica, sino que tenía varias agencias que se ocupaban de la energía. Y estas corporaciones eran reguladoras, también eran estratégicas y también eran formuladoras, y eso generó una situación de conflicto porque algunas de las subsidiarias de estas compañías eran líderes en la industria y la misma compañía era su regulador y formulador de políticas. Y cuando se tuvo que dividir esto, y entonces la función reguladora se pasó a una agencia reguladora de energía de Sudáfrica para que pudiera aplicar las estipulaciones en Sudáfrica. Y los elementos comerciales de ese grupo de compañía formaron una compañía llamada Petrosa que se encargaba de la producción de petróleo en Sudáfrica y la función estratégica quedó en la otra agencia que es responsable de regular, etcétera. Pero recientemente las reformas en Sudáfrica, entre otras cosas, han sido accionadas por el Estado para aumentar su interés en la producción de petróleo. That we get granted. So recently they've now increased this to 20%. And of course they believe that that is in line with what is generally obtaining in the world. And over and above that,
these reforms have introduced risk mitigation measures for investors on petroleum development. They are now saying that we have now done the reforms that were engendered by the socio-economic situation in South Africa. But now let's go back now and ensure that we bring about reforms that will ensure growth, reforms that will ensure that investors come into the South African jurisdiction. So going to the last slide, the concluding slide. So the conclusion that we have here is that the specificity of each country's political and socio-economic environment informs the nature of reforms which take place in its energy sector. As I said at the beginning, in some areas, the environment necessitates that the changes have to be of technical nature. But in the South African situation, the reasons have been social and political. The key challenge facing these countries, however, is the need to maintain a healthy balance between the legitimate imperative of the state to respond legislatively to the changing societal values and demands on the one hand, and stability on the other. Those who resist change always mention stability as the reason why you don't have to change. But life is dynamic, and its dynamism dictates that there has to be change, but that change has to be managed. The South African reforms in the petroleum sector respond to the imperatives of social justice on the one hand, and the need to attract investment to promote economic growth on the other. The democratic state has asserted its sovereignty over natural resources by redefining petroleum resources as a national patrimony, the common heritage of all South Africans. Then the theoretical content of the reform envisaged in the Act is the redefinition of contours of and location of economic power in the post-apartheid state, while simultaneously maintaining stability. The new law, however, has not only introduced the notion of custodianship of mineral rights to the state, thus abrogating the concept of rights to minerals, but has also established a system of public law powers. In terms of these powers, the Minister of Mineral Resources, in the exercise of custodial powers vested in here, may grant to prospective applicants substantive rights to prospect or mine in the form of administrative licenses, rather than the common law mineral rights. The change in the regulatory environment has not only created certainty and therefore predictability in the petroleum sector, but has also introduced incentive to investors. I thank you.